Tema 3. El desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo de 0 a 6 años. Aportaciones de distintos autores. La conquista de la autonomía. Directrices para una correcta intervención educativa. Vamos a profundizar en el fascinante proceso del desarrollo de la personalidad en los primeros años de vida. Para comprenderlo a fondo, debemos empezar diferenciando dos términos fundamentales: crecimiento y desarrollo. Aunque ambos se producen a lo largo de nuestra vida, no son lo mismo. El crecimiento se refiere a los cambios físicos y cuantitativos, como el aumento de tamaño o peso, que son evidentes y medibles en el cuerpo. En cambio, el desarrollo abarca transformaciones tanto físicas como emocionales y conductuales. Este desarrollo va más allá de lo biológico, incluye cómo adquirimos nuevas habilidades, cómo formamos relaciones y cómo evolucionan nuestros pensamientos y comportamientos. En el momento en que nace, un niño llega al mundo con algunos reflejos básicos que le ayudan a adaptarse, pero es el proceso de desarrollo lo que le permitirá comprender y experimentar su entorno. En unos pocos años, pasará de actuar solo por instinto a poder tomar decisiones, planificar acciones y adaptarse conscientemente a su contexto. Este proceso es intenso y transformador. Es un desarrollo cualitativo y continuo que otorga al niño cada vez mayor seguridad y autonomía. Así, a lo largo de la primera infancia, un bebé que al principio solo actúa mediante reflejos irá adquiriendo un control consciente de sus actos. Pasará de depender completamente de los adultos a desarrollar su propia capacidad de autogestión, hasta llegar a una etapa de autonomía donde puede organizar y regular sus emociones y sus actos de manera cada vez más independiente. Es importante resaltar este avance porque no es un cambio rápido ni automático, sino un proceso que implica muchas etapas y que requiere tanto el apoyo de su entorno como su propia maduración interna. La educación juega un papel crucial en este proceso. En nuestro sistema educativo, la personalidad se concibe como uno de los objetivos esenciales a desarrollar desde la etapa infantil. Esto está reflejado en leyes como la Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2006 y la actual legislación vigente. Esta normativa busca fomentar en los niños habilidades como la empatía, la convivencia pacífica y el respeto hacia los demás, cualidades que ayudan a construir una personalidad sana y equilibrada. A través de estas experiencias, los niños aprenden a relacionarse de manera respetuosa y a resolver conflictos sin recurrir a la violencia, desarrollando habilidades sociales y emocionales necesarias para su vida. Entonces, ¿qué entendemos por personalidad? La personalidad se refiere al conjunto único de rasgos que hacen a cada persona diferente y que definen su manera de sentir, pensar y actuar. Podríamos decir que es la huella emocional que dejamos en los demás, compuesta tanto por nuestras capacidades sociales y emocionales como por nuestras inclinaciones naturales. Para comprender mejor este concepto, podemos distinguir entre carácter y temperamento. El carácter se va moldeando a lo largo de la vida y se desarrolla a partir de nuestras experiencias y el aprendizaje. Por otro lado, el temperamento es innato, es decir, lo traemos desde el nacimiento y está más influido por nuestra biología. Estos dos aspectos trabajan juntos y forman la base sobre la cual se desarrolla la personalidad de cada individuo. La infancia es especialmente relevante en la formación de esta personalidad, pues en esta etapa se empieza a moldear a través de las experiencias. Por ejemplo, si una niña que sufre comentarios negativos sobre su aspecto empieza a internalizar esas opiniones, podría desarrollar una baja autoestima y una imagen negativa de sí misma. En cambio, un niño o una niña que crece en un ambiente positivo y respetuoso tiende a fortalecer su autoconcepto, lo cual le ayuda a construir una personalidad más segura y resiliente. Estas experiencias cotidianas y las interacciones con el entorno dejan huellas en los niños y contribuyen significativamente a la formación de su identidad. El Real Decreto 95/2022 destaca, en su artículo 7, la importancia de que los niños conozcan y respeten tanto su propio cuerpo como las diferencias entre los demás, promoviendo así un desarrollo de la personalidad que los prepara para un entorno diverso y plural. A lo largo de estos primeros años, la personalidad se construye a través de la interacción de diferentes factores y procesos que vale la pena analizar. Una de las características más importantes de la personalidad es su configuración, que se basa en un conjunto de elementos que interactúan y se condicionan mutuamente. La personalidad también es dinámica,
en constante cambio, ya que se va desarrollando a lo largo de toda la vida y se adapta a las vivencias y aprendizajes que cada individuo experimenta. Esta personalidad condiciona nuestro comportamiento y es única para cada persona, haciendo que cada individuo tenga un modo de ser propio y especial. Para entender mejor cómo se forma la personalidad, es útil revisar los principales factores que influyen en ella. Uno de ellos son los factores genéticos, que determinan aspectos físicos, capacidades intelectuales y algunos rasgos de nuestra manera de ser. Otro factor fundamental es el cultural, que incluye las normas, valores y comportamientos que aprendemos en nuestro entorno social, a través de la familia, la escuela y la comunidad en general. También están los factores clínicos, ya que cualquier desorden emocional o mental puede influir directamente en la manera en que una persona percibe y se adapta al mundo. Además de estos factores, existen ciertos procesos psicológicos importantes en el desarrollo de la personalidad. El autoconcepto, por ejemplo, se refiere al conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades y limitaciones. En la infancia, el autoconcepto tiende a basarse en atributos personales externos y en actividades concretas. La autoimagen, otro proceso, está relacionada con cómo nos vemos físicamente, mientras que la autoestima implica la valoración que hacemos de nosotros mismos, lo cual influye en nuestra confianza y seguridad. El autocontrol, a su vez, permite que el niño pueda gestionar sus pensamientos, emociones y conductas. Por último, la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es fundamental para las relaciones interpersonales. Es importante comprender que la personalidad no es estática, y puede experimentar cambios significativos debido a circunstancias de vida. Por ejemplo, un niño que inicia la escuela siendo alegre y sociable podría, tras vivir una situación compleja como la separación de sus padres, volverse más introvertido y reservado. Este tipo de cambios muestra cómo el entorno y las experiencias personales impactan en la evolución emocional de un niño. Por esta razón, como docentes, es fundamental estar atentos al contexto y a las vivencias de cada niño para poder ofrecer un apoyo adecuado que favorezca un desarrollo equilibrado de su personalidad. Ahora vamos a profundizar en las aportaciones de varios autores sobre el desarrollo de la personalidad en la infancia. Cada teoría que veremos aporta una perspectiva diferente y complementaria, ayudándonos a comprender mejor cómo se va formando la personalidad desde los primeros años de vida. Vamos a sumergirnos en las teorías de Freud, Erikson, Guyon y otros autores relevantes. Comenzamos con la teoría psicoanalítica de Freud. Freud, considerado el padre del psicoanálisis, presenta una visión en la que la sexualidad es una energía vital que impulsa el desarrollo de la personalidad. No entendemos esta sexualidad en el sentido estricto del término, sino como una fuerza que impulsa las emociones y comportamientos. Freud identificó una serie de etapas en el desarrollo de la personalidad que denominó etapas psicosexuales, cada una asociada a una zona del cuerpo donde el niño experimenta placer y satisfacción. Estas son las etapas oral, anal, fálica, de latencia y genital. Vamos a centrarnos en las primeras, que son las más relevantes para la etapa de educación infantil. La primera de ellas es la etapa oral, que ocurre aproximadamente desde el nacimiento hasta el primer año de vida. Durante esta fase, el niño experimenta placer a través de la boca. Actividades como la succión son su principal fuente de satisfacción. Es también su manera de conocer el mundo, ya que su primera relación es con su madre, quien se convierte en su primer vínculo de apego. Freud consideraba que, si se produce una fijación en esta etapa, podría llevar a una personalidad insegura y dependiente en el futuro, dado que el niño desarrollaría una necesidad constante de buscar seguridad externa. La segunda etapa es la etapa anal, que se da entre los 18 meses y los 3 años. En este momento, el niño empieza a centrar su energía en el control de los esfínteres, un aprendizaje clave donde las actitudes de los padres juegan un rol esencial. Freud observó que la forma en la que se maneje esta etapa puede influir en que el niño desarrolle una personalidad ordenada y segura, por el contrario, obstinada y rígida. La tercera etapa es la etapa fálica, entre los 3 y los 6 años aproximadamente. Aquí, el interés del niño se centra en sus órganos genitales. Es la etapa en la que el niño empieza a notar las diferencias sexuales y surge lo que Freud llamó el complejo de Edipo,
el niño experimenta una atracción hacia el progenitor del sexo opuesto y una rivalidad con el progenitor del mismo sexo. A través de este proceso, el niño aprende a identificar y a respetar las normas, y desarrolla el superyo o conciencia moral. Pasamos ahora a la teoría psicosocial de Erikson. Erik Erikson, también psicoanalista, aporta una perspectiva que se enfoca en los aspectos sociales y culturales, dándole una importancia fundamental a las interacciones sociales en el desarrollo del yo. Erikson creía que, a lo largo de la vida, las personas atraviesan distintas crisis psicosociales que deben superar para desarrollarse de manera saludable. Estas crisis son desafíos específicos que, al resolverse de forma positiva, nos preparan para afrontar las etapas posteriores de la vida. Durante la infancia, Erikson destacó las siguientes crisis. Primero, la etapa de la confianza frente a la desconfianza, que va desde el nacimiento hasta aproximadamente el año y medio. En esta fase, el niño establece un vínculo con su madre o cuidador principal, quien le da la seguridad de que sus necesidades serán atendidas. Si este vínculo es positivo, el niño desarrolla una base de confianza en el mundo, de lo contrario, puede empezar a ver su entorno con desconfianza. La segunda crisis que plantea Erikson es la autonomía frente a la duda y la vergüenza, entre el año y medio y los 3 años. Aquí, el niño empieza a explorar sus capacidades y a ganar independencia. Si los padres o cuidadores fomentan esta autonomía, el niño desarrollará confianza en sí mismo. En cambio, si constantemente se le corrige o limita, es posible que empiece a sentir vergüenza o dudas sobre sus habilidades. Y finalmente, entre los 3 y los 6 años, encontramos la etapa de la iniciativa frente a la culpa. Esta es una fase en la que el niño quiere explorar, iniciar actividades por sí mismo y probar nuevas experiencias. Los límites y restricciones excesivas pueden hacer que el niño desarrolle un sentido de culpa, mientras que el apoyo y el estímulo le ayudarán a desarrollar una iniciativa sólida y una confianza en sus propias ideas. Veamos ahora la teoría de Henry Guyon. Guyon, psicólogo francés, también aporta una visión que destaca la importancia de las relaciones sociales en el desarrollo de la personalidad. Para Guyon, la personalidad se construye a través de una interacción constante entre el niño y su entorno social, y cada etapa del desarrollo está marcada por un tipo de comportamiento dominante. La primera etapa que señala es la etapa impulsiva emocional, de 0 a 1 año. Durante esta fase, el niño responde de manera impulsiva y emocional. Su comportamiento es mayormente reflejo, y depende completamente de su entorno para satisfacer sus necesidades básicas. La segunda etapa, que va de 1 a 3 años, es la etapa sensomotora y proyectiva. Aquí, el niño empieza a explorar el mundo a través de su cuerpo, el movimiento y las acciones. Es en esta etapa donde el niño empieza a proyectarse en el mundo que lo rodea, descubriendo el impacto que sus acciones pueden tener en su entorno. Y entre los 3 y los 6 años, encontramos la etapa del personalismo. En esta fase, el niño comienza a reconocerse como un ser independiente y empieza a manifestar su voluntad propia. Esta etapa es fundamental para construir su identidad, ya que el niño aprende a distinguirse de los demás y a tomar decisiones de manera autónoma. Por último, veamos algunas contribuciones de otros autores en el desarrollo de la personalidad. Uno de ellos es Malinowski, un antropólogo que observó que, en algunas culturas, como la de las Islas Trobriand, la figura de autoridad en la vida de los niños no es el padre, sino el hermano mayor de la madre. Esto muestra que los vínculos y la estructura familiar pueden variar significativamente según el contexto cultural, y que el desarrollo de la personalidad está influido por normas sociales y no solo por factores biológicos, como afirmaba Freud. Albert Bandura, por su parte, añadió que los niños desarrollan gran parte de su comportamiento mediante la imitación de figuras de referencia, especialmente de sus padres o cuidadores. Esta teoría del aprendizaje social sugiere que los niños tienden a imitar a sus padres del mismo sexo, reforzando así ciertos modelos de conducta. En resumen, el desarrollo de la personalidad en la infancia es un proceso complejo y dinámico que resulta de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Las teorías de Freud, Erikson, Guyon y otros autores nos muestran que cada etapa de la infancia implica nuevos desafíos y aprendizajes, y que cada niño va desarrollando su personalidad a través de la relación con su entorno,
en una construcción constante que los prepara para la vida adulta. Esperemos que este podcast os esté siendo de utilidad. Si te interesa, puedes escucharlo completo adquiriendo nuestro módulo de preparación del temario de oposiciones de infantil. En la descripción puedes encontrar el enlace. Gracias por vuestro tiempo.